Soy Natalier, soy Natalier, soy Natalier. Bienvenidos todos a una nueva video reacción, ¿vale? Espero que se encuentren muy bien. Internautas, estén preparados, ¿vale? Pónganse su casco. Y pónganse su traje espacial. Prepárense para la excursión el día de hoy, porque la excursión el día de hoy va del espacio. Así es, hermanos. ¿Por qué hablas así? Perdón. Caramba. El día de hoy vamos a estar reaccionando a un video que tiene que ver con el espacio. De hecho son dos videos, no solo es uno. Pero escuchen esto, se ven muy buenos, de verdad muy buenos. De por sí ya habíamos reaccionado a un video de este youtuber. Me encantaron sus videos, están muy buenos. Y uno de mis editores me recomendó estos dos videos de él, ¿vale? Son dos historias de cosmonautas distintos que vivieron experiencias aterradoras o perturbadoras estando en el espacio. Siempre he dicho que mis dos grandes temores son el océano y el espacio. Los dos son inmensos y los dos son aterradores. Los dos hacen que tenga pesadillas, güey. O sea, solo el hecho de cerrar los ojos e imaginarme que estoy en uno o en otro ya me pone los pelos de punta, te lo juro. No, hermano, qué puto miedo. No. Y luego ni hablemos de los planetas que son gigantes y hay planetas gaseosos y hay planetas... No, vete a la verga, güey. Qué miedo, no. Vamos a estar reaccionando a dos historias de cosmonautas. Todos los respectivos créditos van para control de misión. Ya saben de que todos los respectivos créditos son de él. Yo únicamente voy a reaccionarlo. El video no es mío, no me pertenece, no nada. Esto es una video reacción. Si hay algún problema con dicha reacción en cualquiera de mis redes sociales y lo podemos solucionar, ¿vale? No hay drama. También abajo en la descripción voy a dejar el link original para que vayan a ver el video original. O si les gustó el video, se suscriban al canal del creador para que lo apoyen. Sin nada más que decir, por favor recuerden también de que tengo Instagram, @_Natalan, es mi red social favorita, siempre estoy ahí. Agradecería un montón si van y me siguen. Muchas gracias. Y también les recuerdo que tengo Kik.com/Natalan, que es básicamente la página donde hago streams. También pueden venir, ¿vale? Aquí grabo todo en vivo y pues ya. Me callo y comenzamos, ¿vale? La terrorífica historia de la cosmonauta que ardió en el espacio. Especial Halloween que estoy grabando en abril. Un saludo desde el pasado, hermano. Que estás en Halloween viendo esto. Veo una llama. ¿Me voy a estrellar? En una oscura estación de radio de Turín, en mayo de 1961, en plena Guerra Fría y en los primeros años de la exploración espacial humana, los hermanos Achille y Giovanni Giudica Cordiglia estaban a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre. A estos dos hermanos radioaficionados les encantaba interceptar comunicaciones por radio de misiones espaciales. Comunicaciones que ninguno de los dos bandos, ni el estadounidense ni el soviético, habrían querido que nadie escuchara. Y lo que acabaron escuchando y grabando esa fría noche de un martes cualquiera los dejó helados. Cuando hay audios me pone mal porque es más fácil imaginarse toda la situación, ¿no? Además, por el tono de voz que se puede escuchar en la chica, ya te haces una idea de cómo se encontraba ella. Una mujer gritaba y suplicaba ayuda mientras su nave reingresaba a la atmósfera terrestre. Una cosmonauta... Ah, o sea, ya iba regresando a la Tierra. La que nadie había oído hablar nunca y cuyo nombre e historia han sido borrados con éxito de todos los registros del programa espacial soviético, estaba intentando comunicarse con el centro de control de misión. La angustiosa transmisión grabada en cinta por estos dos hermanos es una de las pruebas más claras de que Yuri Gagarin y Valentina Tereskova no fueron los primeros cosmonautas en el espacio, simplemente fueron los primeros que regresaron con vida. Ok, entonces ellos lo que querían hacer era básicamente ocultar esto, el fracaso de la misión, probablemente porque ellos la cagaron o porque no querían asustar a las personas igual, pero esto es estúpido porque es gente que sacrificó, fue, y tratar de ocultarlo se me hace ojete, pero... Un zumbido comenzó a resonar en los auriculares de los hermanos Cordiglia, uno que al principio ignoraron como otra interferencia más, pero algo en el tono los hizo dudar. Giovanni giró una perilla ajustando la frecuencia y, al hacerlo, la señal emergió, clara, nítida
y desesperada. Los hermanos, confundidos, escucharon con atención y entre las distorsiones de la señal lograron captar palabras en ruso, entrecortadas y, como digo, llenas de desesperación. Era la voz de una mujer, Ludmila Tokova, atrapada dentro de su cápsula en el espacio y, al parecer, haciendo lo que se conoce como una reentrada atmosférica. Es decir, la nave empezó a sentir lo que se siente cuando un objeto que viaja a más de 20.000 km por hora entra en contacto con la atmósfera terrestre. Calor. Mucho calor. Como en las películas, güey, cuando... O sea, hemos visto todas películas de astronautas, güey, cuando van entrando a la Tierra, cuando algo va cayendo a la Tierra y se ve una especie de estela, ¿sabes? Como ese calor inmenso que se ve. Esta es la historia de Ludmila Tokova, la que podría haber sido la primera mujer en el espacio, y se trata de uno de los misterios sin resolver más importantes de la historia de la exploración espacial. Ok. Ludmila, primera mujer en el espacio. ¿Cómo pregunta eso, no? ¿Me voy a estrellar? ¿Me voy a estrellar? O sea, es como estar preguntando, ¿voy a morir? Este fragmento que acabáis de escuchar son solo unos pocos segundos del total de la grabación que hicieron estos dos hermanos, y vamos a escucharla íntegramente a lo largo de este vídeo. Fue grabada el 23 de mayo de 1961, tan solo un mes después de que la Unión Soviética lograra la hazaña más importante de la historia de la humanidad hasta entonces. Yuri Gagarin fue lanzado al espacio para convertirse en el primer hombre en orbitar la Tierra, y durante 108 minutos el mundo entero contuvo el aliento mientras la cápsula Vostok 1 orbitaba la Tierra con Yuri Gagarin en su interior, un hecho que selló a la Unión Soviética como líder de la carrera espacial. Pero para la Unión Soviética, el triunfo de Gagarin iba mucho más allá de un logro científico. Era un acto de propaganda y poder, una demostración tangible de que el comunismo era capaz de superar al capitalismo estadounidense. Vale. Pero para los hermanos Yudica Cordiglia, Yuri Gagarin no fue, ni mucho menos, el primer hombre en el espacio. Ellos mismos fueron los primeros en escuchar la voz de Gagarin antes de que el resto del mundo lo hiciera, antes siquiera de que los soviéticos hicieran pública esa misión. De hecho, fueron ellos los que dieron la noticia en Italia, pero aseguran que también oyeron transmisiones meses antes de este histórico vuelo de Gagarin. Para los dos hermanos, Yuri no fue el primer hombre en el espacio. Güey, yo no entiendo cuál era la fascinación por ser la primera persona en llegar al espacio. O sea, entiendo de que había algo de ego ahí y también algo de, no, yo soy primero, mi forma de pensar y todo eso, pero al final... ¿Qué? Simplemente fue el primero que volvió vivo a la Tierra. Y es que en aquel entonces el secreto y la manipulación de la información eran herramientas comunes en ambas superpotencias. La Unión Soviética mantenía un rígido control sobre sus logros y sus fracasos, evitando por todos los medios posibles que cualquier error se convirtiera en noticia internacional. En los años previos a Gagarin ya había habido rumores de misiones espaciales fallidas y muertes de cosmonautas en pruebas de alta atmósfera, incidentes que el Kremlin nunca jamás reconoció. La reputación del programa espacial soviético debía mantenerse impecable, libre de manchas, de tragedias y sacrificios humanos que... Claro, porque es que si no, supongo yo que no iban a querer seguir invirtiendo, ¿no? En viajes al espacio y así. Podrían mostrar una debilidad ante el enemigo. Uno de los ejemplos más conocidos lo encontramos en esta fotografía. Fijaos bien, aquí podemos ver al ingeniero jefe y artífice de los grandes logros espaciales de la Unión Soviética, Sergei Korolev, junto a Yuri Gagarin, aquí a la izquierda, y otros cosmonautas soviéticos. Los nombres más típicos de Rusia, hermano. Sergei y Yuri. Sin embargo, esta no es la foto original. En esta fotografía faltaba alguien, el cosmonauta Grigori Nelyubov. Ok.
Grigori fue expulsado del programa de astronautas por mala conducta y para evitar una mancha en la reputación del programa espacial soviético fue eliminado no solo de esta fotografía, sino de todos los registros de la carrera espacial soviética. Y en este contexto de opacidad y triunfos cuidadosamente orquestados surge la historia de nuestra protagonista. Tras el éxito de Gagarin, la Unión Soviética estaba ansiosa por seguir acumulando logros y enseguida surgieron rumores de que Moscú intentaba consolidar otro hito revolucionario: enviar a la primera mujer al espacio. De manera oficial, Valentina Tereskova fue la primera mujer en el espacio, lanzada el 16 de junio de 1963. ¡Uy, en el 63, cabrón! ¡A la virga! Sin embargo, al igual que pasa con Gagarin, Valentina pudo ser la primera mujer que llegó con vida a la Tierra. 3 años antes, la protagonista de esta historia, Ludmila Tokova, habría sido seleccionada para una misión ultrasecreta con la idea de que si tenía éxito se haría un anuncio público. Sin embargo, si fallaba, la misión se hundiría en el silencio más... Ah, ok, ella sabía entonces. Era la letra pequeña del contrato, ¿no? O sea, si vas y te regresas viva, te hacemos grande. Avisamos. Si te mueres, entonces nadie te va a recordar porque vamos a intentar hundir y ocultar todo de que te mandamos al espacio. ¡Ah! ¡Qué puto miedo, güey! Realmente tenía los ovarios así de grandes para aceptar eso, güey. Absoluto de la política soviética. El lanzamiento tuvo que ocurrir el 16 de mayo de 1961, con el mismo cohete de Yuri Gagarin y con la misma cápsula, la Vostok. Y el 23 de mayo, día donde se grabó la transmisión, la cápsula debía regresar a la Tierra. Es decir, la misión iba a durar 7 días en órbita. Y no sabemos qué pudo salir mal durante el lanzamiento o la misión para que el final fuera tan diferente al que tuvo Yuri Gagarin tan solo un mes antes, pero algunas teorías apuntan a que el escudo térmico de la cápsula pudo haberse dañado durante el lanzamiento o la separación del cohete. Claro, porque aguantó el golpe, el primer golpe que fue salir de la Tierra, ya no le quedó suficiente energía o suficiente resistencia, por decirlo de alguna manera, para volver a entrar. O sea, el golpe solo estaba... O sea, la nave de por sí solo iba a aguantar una vez el golpe, no 2 veces. Como decimos, Ludmila Tokova debió pasar casi 7 días flotando sola en el silencio del espacio, rodeada únicamente por el débil murmullo de los sistemas de la cápsula y el eco de sus propios pensamientos. Su misión, que había comenzado con la esperanza de abrir un nuevo capítulo en la carrera espacial soviética, pronto se tornó en una pesadilla solitaria. A lo largo de la grabación interceptada por los hermanos Cordiglia, impacta escuchar únicamente la voz de la mujer, como si no hubiera nadie al otro lado de la línea, o como si nadie quisiera o tuviera el valor de responderle. Al iniciar el descenso, la cápsula comenzó a encontrarse con las capas más densas de la atmósfera y debido a su gran velocidad, el flujo hipersónico comprimía las moléculas de gas, causando la ionización del aire alrededor de la cápsula, convirtiéndolo así en plasma y generando mucho, pero que mucho calor. Esta ionización del aire, convirtiéndose en plasma, va a ser muy importante al final de la historia, así que quiero que os quedéis con eso. Hermano, tuvo de las peores muertes de la vida. O sea, literalmente pasó 7 días sola, sin nadie alrededor, sin nadie con quien hablar, ni nadie que compartiera, o sea, que la viera morir. Ella murió completamente sola en el espacio, es que ni siquiera estaba en la Tierra. Qué horrible, porque encima murió de una forma en la que en aquel entonces ni un humano o casi ni un humano había experimentado. ¡Qué puto miedo! Mientras, en la cápsula, ella podía sentir cómo la temperatura iba aumentando y así lo explicaba en la grabación. Tengo calor, ¿no es peligroso? Está todo... ¿No es peligroso? Nadie le respondía. ¡Hijos de puta! Ya sabes que les... Lo dije en el otro video que reaccionamos que tenía que ver con el espacio. Y lo vuelvo a decir ahora. Cuando los cabrones abajo se dan cuenta de que algo está mal, tienen de dos. Primero, ignorar, que es lo que creo que le hicieron a esta chica. Y segundo, hablar como si fueran bots. Y decirles, va a estar bien. Se va a apagar. Ponle cinta adhesiva y ya. Ponle cinta y se arregla. Pero qué inhumanos.
Las paredes metálicas que antes habían sido su escudo se convertían en una trampa ardiente. No. A través del transmisor, Ludmila enviaba llamados de auxilio cada vez más desesperados, esperando la respuesta de su equipo en la base. Pero, como decimos, ninguna voz de ningún compañero, de ningún oficial, llegó nunca a manifestarse. ¡Hijos de Nadie puta! contestaba a su llamada de auxilio, un recordatorio ¡Cabrones! de que estaba a cientos de kilómetros, completamente sola y más allá del alcance de cualquier mano amiga, y todo lo que había en el exterior de su nave podía matarla en segundos. Es que literalmente ella no sabía qué hacer. O sea, estaba muriendo, iba mal, y ella estaba solicitando ayuda, algún consejo, algo que hacer o algo siquiera que la tranquilizara. Y no recibió absolutamente nada, solo silencio. En los instantes finales de la grabación, Ludmila alcanzó un tono de resignación. Dijo: ¿me voy a estrellar? En sus palabras había una mezcla de súplica y resignación, como si en el fondo supiera que a estas alturas ya nadie le iba a responder. Finalmente, la grabación termina de forma abrupta. Acaba. Tengo calor. Y se corta. Probablemente fue porque calor ya había alcanzado ciertas partes de la nave. Probablemente o la mató en ese momento de forma rápida o se dañó la grabadora de la nave por el calor mismo. Y quién sabe. Según una versión ampliamente difundida en Internet, el 26 de mayo de 1961, la agencia soviética TASS habría anunciado la reentrada y desintegración en la atmósfera de un gran satélite no tripulado el 23 de mayo. Este objeto, descrito con el tamaño aproximado de un autobús, se habría quemado al reingresar en la atmósfera. Y Sí. las autoridades... O sea, se volvió en español, güey, un horno. La nave donde estaba regresando, se volvió un horno. Con las paredes metálicas, con el traje y todo, simplemente calentó hasta que murió quemada. negaron cualquier implicación de una cosmonauta a bordo. Sin embargo, para la documentación de este vídeo no hemos encontrado evidencia en fuentes verificables de un anuncio oficial del TASS el 26 de mayo de 1961, ni tampoco una negación explícita sobre la presencia de una mujer en su interior. Jamás se supo el nombre de la cosmonauta que aparece en estas grabaciones. Ludmila Tokova es simplemente el nombre que se le puso a esta supuesta cosmonauta, pero es un nombre totalmente ficticio. Sin embargo, de alguna manera había que llamar a la que habría sido la primera mujer en el espacio, pero como decimos, no hay absolutamente ningún registro de su nombre. Sin embargo, el misterio de Ludmila sigue hoy en duda. Los escépticos señalan que la intensa ionización del aire alrededor de la cápsula generada por el flujo hipersónico y la formación del plasma alrededor habría bloqueado toda comunicación, A la mierda. como sigue pasando hoy en día con las modernas cápsulas que vuelven a la Tierra. Siempre hay un periodo en el que se interrumpen las comunicaciones, por lo que habría sido imposible cualquier transmisión en aquellas condiciones extremas, así que la cinta grabada por los hermanos Cordiglia queda suspendida en el limbo entre la realidad y el mito, un eco inquietante que no puede verificarse ni descartarse por completo. De hecho, hoy en día, el caso de Ludmila Tokova es uno de los pocos misterios de la exploración espacial que siguen sin resolverse. Mientras el mundo honra a los héroes conocidos, como Yuri Gagarin o Neil Armstrong, a los pioneros que simplemente consiguieron regresar, también quedarán siempre las sombras de quienes dieron su vida en silencio, invisibles y olvidados. Entonces, ¿puede que sea falso? O sea, no es 100% real. O sea, puede que sea falso, puede que sea verdadero. Pero ¿y la grabación? La grabación me dice a mí, me indica a mí que sí es más tirando a verdad que mentira. ¿Quién sabe? Orbitando en un rincón oscuro de nuestra memoria, guardianes anónimos del sueño de querer ver lo que nadie ha visto nunca, de querer estar donde nunca nadie ha estado, de querer llegar más lejos que ningún otro ser humano. Sean reales o no, les mostramos desde aquí nuestros respetos. Hermano, por eso siempre voy a tenerle un miedo enorme al espacio.
Solo el hecho de ponerme a pensar en eso, no sé. Es horrible. Continuamos con el segundo video, con la segunda historia, pero a diferencia del anterior, sí dice en el título la terrorífica historia real del primer astronauta chino. O sea que sí es verificable, ¿vale? Chequeable. Vamos a ver qué tal. En el vasto y oscuro vacío del cosmos se encontraba flotando Yang Liwei, el protagonista de esta historia y el primer hombre chino en el espacio. ¿Ok? Yang había dejado ya atrás la atmósfera terrestre y se adentraba poco a poco en un silencio cada vez más abrumador. Era su primera incursión en el espacio, pero la grandeza y el orgullo de ser el primero en su país en adentrarse en la negrura del cosmos no era lo único que aguardaba a Yang en la soledad de su cápsula espacial. Ay, es que es horrible, güey. De verdad, yo creo que soy muy fácil de entrar en paranoia. Yo me pongo en los pies de los astronautas y de verdad, güey, solo como imaginarme de que yo estoy en la nave, en el espacio y solo como es el caso de este astronauta, pero yo imaginaría cualquier cosa, hermano. Yo me podría imaginar, hay alguien tocando mi ventana, hay alguien acá. Igual, o sea, no estoy diciendo de que él esté loco y que él entre fácilmente en paranoia como lo haría yo, pero les estoy poniendo mi ejemplo, ¿vale? Yo sí estaría así como que bien paranoico ahí arriba, no sé. 15 de octubre de 2003, Yang Liwei, un experimentado piloto de combate de la Fuerza Aérea China, ha sido seleccionado de entre todos sus compañeros para convertirse en el orgullo de su país. Estaba a punto de ser enviado al espacio para convertir a China en la tercera nación en hacerlo tras la Unión Soviética y Estados Unidos. Yang se había preparado muchísimo, como todos los astronautas que van al espacio, y más si eres el primero en hacerlo en un cohete y una cápsula espacial que nunca antes se había probado con humanos, con personas. Tanto es así que decidió comprarse una cámara de vídeo antes de su viaje para poder hacerse con su manejo y Oye, qué bien, iba preparado, ¿eh? Iba muy preparado. poder grabar cualquier cosa que pudiera pasar, fuera lo que fuera. El cohete que impulsó la cápsula de Yang al espacio era el mismo que China sigue usando hoy en día en sus misiones tripuladas, Ok. la Marcha 2F, y ese 15 de octubre de 2003 el cohete realizaba un lanzamiento casi perfecto, poniendo a la cápsula Shenzhou 5 y a su único tripulante camino del espacio, porque sí, Yang viajaba solo, o al menos esa era la teoría. Es lo que les digo. Muy extremo eso, bro. La Shenzhou era, y bueno, es una cápsula que puede transportar hasta 3 astronautas. Sin embargo, en esta primera misión con humanos a bordo, Yang viajaba solo. Y a medida que se alejaba de la Tierra, el silencio, aunque esperado, se volvía inquietante. No había sonidos en ese vasto vacío, solo el eco de su propia respiración y los aparatos electrónicos de esa pequeña cápsula espacial. Pero entonces, en medio de ese silencio abrumador, comenzaron los golpes. Los sonidos, como un eco distante, fueron descritos por el propio Yang como los de un martillo de madera golpeando contra un cubo de hierro. Y además, los golpes Fue bastante específico eso, ¿no? Estaba seguro entonces el chabón. Digo, igual y pudo haber sido algún problema con su nave. Buscando algo lógico por decir. O sea, no sé. no cesaban. Su vibración hacía temblar toda la estructura de la cápsula espacial. Yang Liwei, asustado, no pudo evitar sentir una punzada de nerviosismo. Algo está golpeando mi nave, dijo, y en un acto de valentía y curiosidad, Yang se aproximó a una de las ventanas de la cápsula, observando el vacío estelar que se extendía ante él. Pero ¡A la mierda! ¡Qué miedo! Bro. Ay, no, qué horrible. De verdad. Es enorme todo. Todo es
colosal. Somos nada, literalmente, nosotros. No había nada allí, solo la vastedad oscura del espacio, un telón infinito de negrura y estrellas. No había una explicación aparente para los golpes misteriosos que lo estaban inquietando, ni siquiera una señal de una entidad o alguna amenaza visible, algo que estuviera golpeando el casco de la nave. Nada. Y sin embargo, los golpes no paraban. Por más que lo intentó, no pudo discernir la procedencia de esos golpes, y fue entonces cuando empezó a pensar en la posibilidad de que ese sonido solo estuviera en su cabeza. Al fin y al cabo, uno de los mayores temores de las agencias espaciales y de los viajes tripulados en general es que la mente de los astronautas, aislada en la infinita negrura del espacio y sometida a una constante presión psicológica, pueda llevar a ilusiones, alucinaciones, a crear horrores que no existen y a desencadenar una espiral de ansiedad. Sí, es lo que les digo. Yo no podría, hermano. O sea, literalmente yo soy bien paranoico de por sí jugando videojuegos de terror y tal. Me pongo a pensar en cosas. No me imagino estando yo solo en el espacio. En la nada. Podría llevar al traste a la misión. Se han hecho numerosos experimentos de aislamiento con humanos, encerrados durante largos periodos de tiempo, en entornos que intentaban simular la soledad y el aislamiento del espacio, para comprender de esta manera y prevenir estos peligros psicológicos a los que se enfrentan los astronautas en las misiones. Y la verdad, la mayoría no han acabado bien, y es que el aislamiento constante con las mismas personas y Como la película de Adam Sandler con la araña. Muy buena película, por cierto. la repetición de las mismas tareas una y otra vez sin nada más que hacer, acaban erosionando la moral de los participantes. Pero Yang Liwei llevaba menos de un día en órbita. De hecho, su misión no duró más de 24 horas. Por tanto, no parecía tiempo suficiente para desarrollar demencia, desde luego. Y, sin embargo, ahí estaba, atrapado entre la realidad y la ilusión, luchando contra los miedos que se escondían en la oscuridad del espacio. La línea entre lo que es real y lo que es imaginario se les dibujaba, y la mente del explorador se convertía en su mayor enemigo. Pero los sonidos, como más tarde iba a comprobar, eran reales, eran terroríficamente reales. ¿Lo comprobó en video? O sea, logró capturar el sonido en su cámara. Pero este tipo fue muy listo. El espacio, como ya se sabía por entonces, es un vacío en el que las ondas sonoras no podían viajar, ya que Sí. para ello se requiere de un medio material para propagarse. Por tanto, Yang Liwei sabía que ese ruido no podía ser del espacio exterior, pero tampoco era un ruido del interior de su nave. Yang Liwei conocía ese aparato como la palma de su mano. Se había entrenado muchos años de su vida para ello. De hecho, cuenta en una entrevista que se compró una cámara de vídeo para grabar el interior de la cápsula durante el entrenamiento y memorizar en su casa todos los detalles para poder identificar cada uno de esos ruidos. Ya, básicamente entonces el chabón era una persona muy preparada. O sea, estaba sumamente entregado a su trabajo, ¿sabes? Y seguramente Yang Liwei hubiera sido capaz de pilotar su cápsula con los ojos cerrados. 我是我们这里边第一个去买了台摄像机，那时候摄像机很贵，拿它干什么呢？也不是为了玩，我把这所有的东西都爬下造下来之后，我把它撕下来之后放到我的电脑里头，因为我们自己都是自己的保密的电脑，那么在这里边做成片子，然后你去在自己的房间里边去练，去做，那么到最后真的是可以做到，就是你把眼睛闭上之后，那么各个开关、各个电门。这种在什么位置，熟悉程度到什么程度？你一闭上眼睛能达到，就是这个电门是经常用的，它可能就磨的颜色跟别的不一样，都会在你脑海里边去反映出来。 Sabiendo que esos ruidos no eran normales y que no podían proceder de su cabeza, Yang Liwei puso una mano en el fuselaje de la cápsula y fue entonces cuando estuvo seguro. Algo estaba sacudiendo el fuselaje de la nave. Podía sentir vibraciones con cada golpe que se producía. ¿Qué? Espérate, ¿qué? ¿Qué o quién estaba provocando esos golpes si se encontraba a cientos de kilómetros de cualquier otra cosa más allá de su nave? Si se encontraba a cientos de kilómetros de cualquier otra cosa más allá de la seguridad de la Tierra. No lo sabía y tampoco quiso que su nerviosismo se notara por radio. Como astronauta, Yang Liwei sabía muy bien que si quería volver a viajar en otra misión al espacio, tenía que ir con mucho cuidado sobre qué decía
y sobre todo a quién se lo decía. Claro, si lo escuchan como loco, todo nervioso, como yo suelo ponerme, entonces no lo iban a tomar en serio. Iban a decir, este pendejo ya entró en paranoia, primera y última vez que lo mandamos, ya no. Entonces sí tenía que como que ser muy cauteloso con lo que decía y cómo lo decía. Así que durante la misión no dijo nada e intentó realizar las tareas que tenía programadas y para las que se había estado entrenando tanto tiempo. El primer taikonauta chino en el espacio no estaba allí arriba de vacaciones, así que dejó que el trabajo y las tareas ocuparan su mente hasta que llegó el momento de realizar la reentrada en la Tierra. La Shenzhou 5 encendió sus motores para la maniobra de desorbitación tras algo más de 20 horas en órbita terrestre y acabó aterrizando perfectamente en la zona de Mongolia Central. Está todo como lo esperaban. Pero Yang Liwei seguía obsesionado con esos golpes y como hombre de ciencia intentó replicar una y otra vez esos golpes con los mismos materiales de la cápsula que consiguió llevarse a su casa, pero jamás pudo conseguir un sonido idéntico, jamás pudo conseguir un sonido igual a los que él mismo pudo oír dentro de su cápsula espacial ahí arriba en el espacio. Pero al final, con los años, poco a poco, Yang Liwei fue perdiendo el miedo a hablar de ello y años después reveló por primera vez el fenómeno de los extraños golpes en la nave durante una entrevista para la televisión china. En esta entrevista, Yang Liwei dijo también que avisó a sus compañeros de las misiones Shenzhou 6 y 7 de estos golpes y que, extrañamente, estos mismos compañeros, cuando regresaron a la Tierra, le dijeron que ellos también habían oído esos mismos golpes en la nave. La intriga y la especulación siguen dando vueltas a este asunto a día de hoy, y las causas que originaron estos golpes siguen siendo todo un misterio para la ciencia. ¿Había algo golpeando su nave? ¿Había algo que quería entrar dentro? ¿O era simplemente la estructura de la nave que se estaba comportando de una forma que simplemente nadie había previsto? Eso es lo que yo pensaría. Quizás había algo de la nave, algo de la estructura dentro que hacía algún tipo de ruido por la presión o la fuerza. Se me ocurre eso, lo más lógico, pero no sé, estando solo y despegando también me entraría un cagazo, bro. O sea, qué sé yo si la nave va a explotar o si hay un maldito alienígena tratando de entrar y matarme, no sé. Pues la verdad, me temo que este va a ser siempre uno de esos misterios que quizás nunca sabremos. 3 hipótesis para poder explicar lo sucedido, dice. La primera es que los golpes eran resultado de cambios en la presión del aire de la cápsula a medida de que la nave abandonaba la Tierra para adentrarse en el espacio. La disminución de la presión del aire podría haber provocado cambios y pequeñas deformaciones en la estructura de la nave y provocar sonidos del impacto similar. La segunda es que los ruidos se debieron a la dilatación y contracción de las paredes de la cápsula, un fenómeno provocado por la abrupta transición de las temperaturas que experimenta la nave durante su estancia en el espacio. La tercera, quizás solo exista en la mente de cada uno. Okay. Vale. No quiero creer. Quiero conocer Carl Sagan. Buen video. Buen video. Me gustó mucho. 2 historias bastante aterradoras. Y yo siempre voy a seguir diciendo que el espacio me aterra.